En España hoy pagamos un 8,4% más por los productos que compramos que hace un año. Por eso, para que los trabajadores puedan hacer frente a esa subida de precios, los sindicatos consideran fundamental una subida de los salarios. Esa es una de las reivindicaciones que van a hacer en la conmemoración del 1 de mayo, del Día del Trabajador. Y por eso tenemos hoy en Buenos Días Canarias a Héctor Fajardo de UGT y a Esther Martín de Comisiones Obreras. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Bueno, esa sería la principal reivindicación, ¿no? Esa subida de los salarios para poder hacer frente, digamos, al coste de la vida, ¿no?, actualmente. Sí, así es, una subida de salarios, una contención de los precios y una sociedad más igualitaria. Una subida de salarios para nuestra comunidad autónoma, donde los mismos son los más bajos de todo el país, donde cada vez que se incrementa el salario mínimo interprofesional somos los más beneficiados y donde, sobre todo aquellas personas trabajadoras con los salarios más bajos, pues ven que no pueden afrontar este incremento de la inflación, como vemos cómo sube continuamente la energía, la cesta de la compra, los alquileres son prácticamente inasumibles en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, entendemos desde las comisiones obreras y desde UGT que es el momento, una vez más, este 1 de mayo, de salir a las calles, de reivindicar y de exigir nuestros derechos constitucionales y que se le dé cobertura y amparo a la mayoría social de nuestro país, sobre todo a las personas más vulnerables. ¿Y de cuánto consideran que sería ese incremento, que sería necesario subirlo? Pues está claro que por lo menos para cubrir el aumento del precio de la vida, teniendo en cuenta que en la actualidad los precios han alcanzado unos límites históricos en cuanto al aumento del precio de la energía, ha tenido un efecto directo en el aumento de precios del resto de productos, y para nosotros lo que queremos es que la patronal, en todas las mesas de negociación donde estamos presentes, donde están presentes ellos, tenga un poco de altura de miras y entienda que la recuperación económica pasa necesariamente por un aumento de los salarios de los trabajadores. ¿Por qué? Porque están perdiendo mucha capacidad adquisitiva con el aumento de precios y eso afecta y lastra la recuperación económica. Desde nuestro punto de vista, si hay un aumento de lo que es la economía, de la producción, tiene que haber también un efecto también un directo en el aumento del reparto de la riqueza, y el reparto de la riqueza, un justo reparto de la riqueza, se hace en este sistema que es imperfecto, se hace a través del aumento de los salarios, en las tablas salariales de los convenios, no solamente los convenios sectoriales, sino los convenios colectivos de empresa, y a través de la subida del salario mínimo interprofesional, porque nosotros, tanto las comisiones obreras como UGT, no hemos renunciado a que haya un aumento antes de final de año del salario mínimo interprofesional, de nuevo, hasta que alcance el 60% del salario medio, que está en torno a los 1.064 euros. Porque es un compromiso que tenía este gobierno y compromiso de alcanzarlo antes de final de legislatura. Antes de final de legislatura, sí, pero yo creo que a final de año, creo que es un plazo más que razonable tenerlo firmado antes de que finalice este año. ¿Cómo han recibido los datos de la EPA, que los hemos conocido? 15.000 desempleados más en este primer trimestre del año. No sé si esperaban que quizás la reforma laboral tuviera un efecto diferente, un arrastre mayor. Bueno, siempre que hay destrucción de empleo, el dato va a ser negativo. No obstante, creo que estábamos preparados para lo que iba a reflejar la encuesta de población activa, en el sentido de que la destrucción del empleo que se generó tras la campaña navideña no fue absorbida por la Semana Santa, que es lo que suele ocurrir, ¿no?, normalmente, dado que la Semana Santa este año ha caído en abril. Tenemos, no obstante, el dato interanual es bastante más positivo, o sea, sitúa a nuestra comunidad autónoma, con el año pasado. Sitúa a nuestra comunidad autónoma como la primera en la que crece el empleo, crece el número de cotizantes a la Seguridad Social, que es importantísimo, y desciende el desempleo. Vamos a esperar de forma positiva los datos de este mes de abril del paro, que creo que van a reflejar pues esa senda económica de la recuperación que hemos visto en los últimos meses, donde la contratación indefinida tras el acuerdo llegado a cabo entre UGT, Comisiones Obreras, con el Gobierno de España y las asociaciones empresariales, que ha implicado que la contratación indefinida solo en nuestra comunidad autónoma se ha triplicado. Hemos pasado de una media de contratación indefinida de en torno al 9 al 10% y actualmente estamos en torno al 28% sin que haya caído la contratación. Por lo tanto, el dato... que la cuestión de que la reforma laboral ha tenido un efecto muy positivo en los trabajadores, en los contratos, se ha visto sobre todo en Canarias, que creo que Esther antes lo mencionaba.
Creo que va a haber un dato histórico respecto a los datos del paro de abril, va a haber un dato histórico en la creación de contratos indefinidos, en el cierre de contratos indefinidos, en detrimento de los contratos temporales, que era las cifras del desempleo en Canarias, era casi una característica mes a mes, en que aumentaba la contratación temporal y que alcanzaba límites de incluso del 90% de los nuevos contratos. Era uno de los objetivos, ¿no?, de la reforma laboral, mejorar, digamos, la calidad. Nosotros no renunciamos, ni Comisiones Obreras ni UGT renuncian a seguir profundizando sobre la reforma laboral. Los que se han mostrado críticos sobre este texto normativo, esta reforma que conquista derechos, algunos nuevos y otros se recuperan derechos de la última reforma laboral. Y no quiere decir que alcancemos unos objetivos claros, que lo teníamos claro también las Comisiones Obreras y UGT, teníamos claro que íbamos a hacer hincapié en la contratación, sobre todo en la creación de contratos que fueran indefinidos en detrimento de los contratos temporales, en la recuperación de la negociación colectiva, del peso que tienen los sindicatos y la clase obrera organizada en la negociación colectiva. Pero nosotros no renunciamos al aumento de las indemnizaciones por despido, al resto de derechos que nosotros consideramos no solamente derechos que se perdieron y queremos reconquistar, sino derechos nuevos que queremos conquistar. Por ejemplo, a nosotros, como sindicatos de clase, nos interesa, y creo que es casi una obligación moral, dar protección a las personas que se presentan a las elecciones sindicales. Ahora mismo la ley lo que te da cierta cobertura, le da cobertura a las personas que salen elegidas, pero nosotros consideramos que las personas que se presentan a unas elecciones sindicales también tienen que tener una cierta protección. Y esto debería estar contemplado en una reforma posterior del Estatuto de los Trabajadores o de la reforma laboral. En una economía como la nuestra, donde prácticamente el 40% del empleo depende del sector servicios, hay empresarios de la hostelería que se quejan de que no consiguen a personal cualificado para poderlos contratar. ¿Está pasando? ¿Esto es así, Esther? Lo vamos a resumir. No encuentran el personal suficiente porque no están pagando lo suficiente. Y esto es tan sencillo como pagar más a los trabajadores y a las trabajadoras, porque tenemos personal muy cualificado en nuestras islas. Las generaciones que van saliendo, nuestras personas jóvenes, son las personas con más formación que hemos tenido en la historia de nuestro país, y ese valor añadido resulta que, como no encuentran opciones de acceder a un puesto de trabajo digno y con unos salarios y unas condiciones dignas, tienen que salir de nuestras islas, bien para hacer un valor añadido en otras comunidades autónomas, pero incluso en otros países. Por lo tanto, sí, hay profesionales, hay grandes profesionales en nuestras islas, lo que tal vez no estén dispuestos a trabajar jornadas interminables, máxime en el sector de la hostelería, por salario que están rozando el mínimo interprofesional, con un bloqueo sistemático que se da ahora mismo, principalmente en la provincia de Las Palmas, en los sectores como el comercio y la alimentación, así como el sector de la hostelería, con un bloqueo sistemático donde las patronales, a pesar de la manifiesta recuperación, se niegan a hablar de incrementos salariales, ya ni siquiera que cubran las cantidades de inflación y de esa carestía del nivel de vida, sino simplemente que no se sientan ni a negociar ningún tipo de incremento. Nos quedamos sin tiempo, recordamos esa fecha del domingo, ese 1 de mayo. Gracias, Esther Martín, gracias, Héctor Fajardo, por habernos acompañado. Comisiones Obreras UGT. Gracias, buenos días.